Cuando me corte, les voy a dar 5 minutos de descanso. En realidad les podría dar 10 minutos de descanso, porque se va a cortar la grabación, porque ya tengo la licencia, pero no alcancé a calendarizar los nuevos links, ¿ya? Entonces por eso la clase de hoy día va a ser igual, así como se me va a cortar. Acuérdense que les tengo que dar 15 minutos de descanso, así que les voy a dar unos 10 minutitos hasta que terminemos Simpson, ¿ok? ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a ver la parte, habíamos visto la clase anterior a la anterior a la anterior, habíamos visto el método de trapecio, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora el siguiente método, que es de Simpson, ¿ya? Entonces, además de aplicar la regla del trapecio con una segmentación más fina, otra forma superior para un punto, por ejemplo, si hay otro punto a la mitad de f de A y f de B, podemos considerar los 3 puntos, y estos 3 puntos se podrían unir a través de una parábola. Acuérdense que el trapecio nosotros uníamos los 2 puntos, los puntos extremos, a través de una recta. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a necesitar, por ejemplo, 3 puntos, y estos 3 puntos vamos a ubicar una parábola, por ejemplo, de este estilo, tal que cumpla con la gracia, que satisface, que este punto pertenece a la parábola, este otro también, y el tercer punto también, ¿ya? Entonces, estos puntos se pueden unir mediante un polinomio de tercer grado. Por ejemplo, las fórmulas que resultan en tomar las integrales bajo estos polinomios se conocen como regla de Simpson, ¿ya? Si ustedes se fijan en la primera figura, aparece Simpson un tercio, que consiste en tomar el área bajo la parábola, ¿de acuerdo? Bajo esta curva, ¿se fijan? Y en la segunda se llama Simpson 3/8, que corresponde a tomar la parábola pero por sobre la curva, ¿ya? O sea, en el fondo, el Simpson 3/8 corresponde a considerar, en vez de una parábola que es de grado 2, una función cúbica, ¿de acuerdo? Que es de grado 3. Y el Simpson 1/3 corresponde a considerar una parábola, o sea, un polinomio de grado 2, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a ver Simpson 1/3, ¿ya? Entonces, la regla de Simpson 1/3 consiste en lo siguiente. A nosotros vamos a aproximar la función f en cada subintervalo x sub k más 2, donde k varía desde 0, 2, fíjense que va de 0, 2 hasta n menos 2, mediante un polinomio de interpolación de Lagrange de grado menor o igual que 2, ¿ya? O sea, en el fondo tomamos el x sub k, tomamos el x sub k más 2 como el límite superior, y tomamos un punto acá que sería el x sub k más 1. Se entiende que nosotros estamos considerando acá un pedacito, un subintervalo que sería entre x sub k y x sub k más 2. ¿De acuerdo? Este sería como un sum. La que aparece acá arriba, corresponde a la función original, a la f de x, y esta otra que aparece acá corresponde a la parábola, que es igual a p sub k. O sea, es a un polinomio de grado k, que en este caso va a ser una parábola. ¿Ya? Como el polinomio de interpolación de Lagrange de grado menor o igual que 2, usando los nodos x sub k más 1 y x sub k más 2, está dado por esta fórmula, p sub k de x, nosotros ya la tenemos de antes, corresponde al polinomio interpolador de Lagrange. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que la integral entre x sub k y x sub k más 2 de la función f de x va a ser aproximadamente la integral entre x sub k y x sub k más 2 del polinomio interpolador de Lagrange. O sea, en el fondo, para la aproximación, vamos a usar el polinomio interpolador de Lagrange, de grado menor o igual que k, ¿de acuerdo? Entonces, este polinomio interpolador, bueno, para llegar a deducir la fórmula, simplemente tomamos esta expresión que corresponde a p sub k de x, ¿se fijan? Y la reemplazamos acá, y nos va a dar esto como resultado de la integral, y evaluado entre x sub k y x sub k más 2, ¿ya? Si nosotros hacemos la reagrupación y consideramos, acuérdense que el h es el tamaño de paso, que sería el x sub k más 1 menos el x sub k, que en este caso particular es lo mismo que el x sub k más 2, menos el x sub k más 1, entonces vamos a obtener esta fórmula que corresponde a esta que aparece acá abajo.
¿Ya? Entonces, ¿qué cosa nos interesa a nosotros? Entonces yo le pido que le saquen una foto a esa fórmula que está ahí, que es el resumen, que es lo que corresponde a la fórmula para poder aproximar esta función en el intervalo entre a y b respecto de x usando el método de Simpson. O sea, ¿qué nos dice? Esto va a ser igual a h partido por 3, acordémonos que el h es el tamaño de paso, por f de a más f de b, más 4 veces la sumatoria desde k igual a 0 hasta n menos 2 partido por 2, de f evaluado en x sub 2k más 1. Ojo que esto es chiquitito, el 2k más 1 es un índice pequeño, es x sub 2k más 1, más 2 veces la sumatoria desde 1 hasta n menos 2 partido por 2 de f evaluado en x sub 2k. ¿De acuerdo? El 2k también es subíndice. Si el n es igual a 2 por m, con m un número entero, que tiene que ser mayor o igual que 2, esta fórmula se conoce como la regla compuesto de Simpson 1/3. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ya. En el caso particular, si por ejemplo el n fuese igual a 2, vamos a tener que el h, que es el tamaño de paso, directamente corresponde a b menos a partido por 2, y esta fórmula se va a reducir a esto que está acá, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, si el n vale 2, vamos a tener h tercios, y como h es b menos a partido por 2, ¿se fijan? H tercios sería b menos a partido por 2, y esto partido por 3, o sea, nos va a quedar h partido por 6, o sea, perdón, b menos a partido por 6, que sería esto partido por 3, o sea, b menos a partido por 6, multiplicado por f de a más f de b, y en vez del n ponemos un 2, por lo tanto, si ustedes observan, esta sumatoria va a ser la sumatoria desde 0 hasta 0 de f evaluado en x sub 2k más 1, ¿cierto? Y eso, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a f de a más b partido por 2, más el f de b. ¿Se fijan que sería desde 1 hasta 0? Que nos correspondería solamente esta que está acá. Esta que está acá se conoce como regla simple de Simpson. Esta que está acá es la regla de Simpson compuesto. ¿Ya? Entonces vamos a aterrizar esto en un ejercicio. Dice, use la regla de Simpson 1/3 simple y compuesta con n igual a 6 para estimar la integral definida. Entonces, primero en este caso vamos a identificar el a, que vale 0, y el b vale pi tercio, ¿no es cierto? Ahí voy a sacar el lápiz. Vamos a rayar un poco. Bien. Entonces tenemos que el a vale 0, el b vale pi tercio, el f de x es igual a seno al cuadrado de x, ¿cierto? Y el n en este ejercicio nos dicen que vale, dice, y compuesta con n igual a 6. Ah, bueno, compuesta con n igual a 6. En la simple siempre el n vale 2. Entonces vamos a sacar la simple primero, ¿ya? Entonces, usando, bueno, reemplazamos simplemente en la fórmula, ¿ya? Nos va a quedar que esta integral va a ser aproximadamente b menos a partido por 6, o sea, va a ser pi tercios menos 0 partido por 6, o sea, nos va a dar pi partido por 18. ¿Se fijan que el número que está ahí? Por f evaluado en a, o sea, sería f evaluado en 0. Acordémonos que nuestra función es seno al cuadrado de x, por lo tanto nos va a quedar seno al cuadrado de 0, y seno de 0 es 0, ¿cierto? ¿Sí? Seno de 0 es 0, más 4 veces f evaluado en a más b partido por 2, o sea, va a ser pi tercio más 0 partido por 2 es pi sexto, y eso nos va a quedar seno al cuadrado de pi sexto, ¿no es cierto? ¿Sí? Más f evaluado en pi tercio, que sería seno al cuadrado de pi tercio. Entonces, si uno toma calculadora, yo les pido que saquen la calculadora porque acuérdense que tienen que usar la calculadora en modo radianes, porque si ustedes la usan en modo degree, les va a quedar un número nada que ver. Entonces, saquen la calculadora y reemplacemos
reemplacemos ¿cuánto es seno de pi sexto? Elévelo al cuadrado. ¿Cuánto es seno de pi tercio? Elévelo al cuadrado. Desarrollen este valor y tiene que darle 0.3054326. Les pido que lo hagan, por favor, para que me corroboren que les he dado. Tienen 2 minutos. ¿Ya? ¿Les dio esto? Alguien está gritando. ¿Ya? ¿Les dio 0.3054326, estimados? ¿Sí? Ya, voy a suponer que sí. O sea, que todos lo hicieron y les dio el 0.3054. ¿Ok? Ya, ahora vamos a hacer el caso compuesto. En este caso particular, si se les pide Simpson compuesto, tenemos que darle el valor de n. ¿Ya? Entonces, cuando n vale 6, nosotros sabemos que el h es b menos a partido por n, ¿no es cierto? O sea, va a ser pi tercios menos 0 partido por 6, o sea, nos va a quedar pi partido por 18. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este es el tamaño de paso. H es pi partido por 18. ¿De acuerdo? Ya, entonces déjenme sacar el lápiz. Ya. Como este es el tamaño de paso, tenemos que encontrar los nodos que necesitamos, ¿cierto? Fíjense que como n vale 6, nosotros necesitamos encontrar hasta x sub 6. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces el x sub 0 es el extremo inferior, que en este caso es 0. ¿Sí? El x sub 1 va a ser 0 más el h, que es pi partido por 18. Entonces sería pi partido por 18. El siguiente va a ser pi partido por 18, pi partido por 18 más el h, que es pi partido por 18, o sea, nos va a quedar 2 pi partido por 18, o sea, pi novenos. ¿Cierto? Que este que está acá. O sea, tenemos el primero, tenemos el segundo, tenemos el x sub 2, el tercer valor. Después, el pi partido por 9 más pi partido por 18 nos va a dar pi sexto. Pi sexto más pi partido por 18 nos da 2 pi novenos, y 2 pi noveno más pi partido por 18, 5 pi partido por 18, más pi partido por 18 son 6 pi partido por 18, y eso nos da pi tercio, que efectivamente tiene que corresponder con el valor de b. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces tenemos un intervalo, 2 intervalos, 3, 4, 5, 6. 6 intervalos. ¿Se fijan? ¿Ya? ¿Ok? No hay ninguna pregunta en esta parte, me imagino. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Siempre siento que hasta ahora la gente, los estudiantes ya como que ya no dan más, no quieren pescar nada. Están haciendo como un gran esfuerzo por mantenerse. Mire, sean positivos y piensen que nos queda súper poquito de clase. Así que hay que aguantar lo último. ¿Ya? Ya, entonces tenemos los nodos. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Fíjense, la fórmula dice la integral de 0 pi sexto de la función, que es seno al cuadrado de x de x, va a ser más aproximadamente el h partido por 3. Miren acá esta fórmula. H partido por 3 por f de a más f de b. En nuestro caso sería f de 0 más f de pi tercio. ¿Sí? Más 4 veces la sumatoria desde 0 hasta, acuérdense que el n vale 6. 6 menos 2 nos queda 4 partido por 2. O sea, la sumatoria desde k igual a 0 hasta 2 de f evaluado en x sub 2k más 1. O sea, nos va a quedar f de, este es el a. Espérenme, déjenme escribir encimita. Este es, a ver, es h partido por 3 por f de a más f de b
más 4 veces la sumatoria, ¿desde dónde? Desde k igual a 0, hasta n menos 2, como vimos, 6 menos 2 partido por 2, o sea 4 partido por 2 hasta 2, de f evaluado en x sub 2k más 1, más 2 multiplicado por la sumatoria, estoy reemplazando en la fórmula del Simpson compuesto, desde 1 hasta el mismo extremo, hasta 2, de f evaluado en x sub 2k. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros echamos a correr esa fórmula, esto va a ser igual a h partido por 3, multiplicado por f de a, que en este caso es f de 0, ¿cierto? Más f de b, f de pi tercio, más 4 veces, y acá aparece una suma, ¿cierto? Fíjense, cuando k vale 0, nos queda x sub 2 por 0, que es 0 más 1, o sea, f evaluado en x sub 1. Más, cuando k vale 1, nos queda 2 por 1, 2, más 1, 3, o sea, f evaluado en x sub 3. Más, cuando k vale, ya vimos cuando k valía 0, esto es cuando k vale 1, ahora cuando k vale 2. Nos va a quedar 2 por 2, 4, más 1, 5. Y ese es el último valor que toma k. Acuérdense que k varía desde 0 hasta 2. ¿Ya? Más 2 multiplicado por, cuando k vale 1, nos queda f evaluado en 2 por 1, que sería x sub 2. Cuando k vale 2, nos queda 2 por 2, 4, más f evaluado en x sub 4. ¿De acuerdo? Y hasta ahí llega. ¿Ya? Si ustedes observan, es exactamente lo mismo que aparece acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer después? Simplemente reemplazamos los valores. O sea, tenemos el x sub 1, que lo tenemos acá, que es pi partido por 18. Lo ponemos acá y lo evaluamos en la función. O sea, sería seno cuadrado de pi partido por 18. El x sub 3, que es pi sextos, nos queda seno al cuadrado de pi sextos. Y el x sub 4, perdón, el x sub 5, que es este que está acá, que es 5 pi partido por 18, seno cuadrado de 5 pi partido por 18, lo reemplazamos y lo evaluamos acá, más 2 veces f evaluado en el x sub 2, ¿cuál es el x sub 2? Pi partido por 9, seno cuadrado de pi partido por 9, más f evaluado en x sub 4, que es este, 2 pi partido por 9, por lo tanto nos queda seno al cuadrado de 2 pi partido por 9. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno hace los reemplazos en la función seno, nos va a quedar de resultado el 0.307743. ¿De acuerdo? ¿Se entendió hasta ahí, estimados? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, es mejor la aproximación claramente de esta aproximación que esta otra que está acá, que es la del trapecio simple, ¿ya? Y obviamente, fíjense que esta integral, como es la misma integral, aunque a ustedes seguramente ya se les ha olvidado con tanto tiempo que pasó, es exactamente la misma integral que utilizamos para el trapecio. Por lo tanto, cuando calculamos esta integral, a ver, déjenme buscar el apunte del trapecio, para que veamos el valor exacto. Trapecio. Trapecio. Apunte del trapecio. Ya. Voy a compartir el trapecio solamente para que comparemos el resultado. Fíjense acá, estoy compartiendo el trapecio. ¿Se fijan que es la misma integral que encontramos en el mismo ejercicio? Y en el trapecio compuesto nos dio 0.3092953. Y el valor exacto de esta integral, acuérdense que en este caso particular sí podemos calcular el valor exacto de la integral,
usando la fórmula del coseno del ángulo doble, que esto lo hicimos antes de salir de semana de descanso, nos da 0,3007924. Y es la que acabamos de sacar recién. Nos da... se me perdió. Se me perdió la Simpson. ¿Dónde se me quedó Simpson? Acá. Y acá nos dio 0. El exacto es 0,3070924. Y aquí nos dio 0,3070743. Y obviamente esta es mucho más precisa. ¿Ya? Preguntas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya. Ahora les voy a dar al tiro mejor antes que me echen, que el Zoom me eche para afuera, unos minutos de descanso, volvemos y hacemos otro Simpson. Vamos a ejercitar con otro Simpson y listo. ¿Ya? Listo. A descansar. Son las 6:30. Les voy a dar, bueno, les doy los 15 minutos reglamentarios para que después no me digan que estoy haciendo trampas. Y ya un curso ya me estuvo alegando, me dijo, pero profe, usted dice que da los 15 minutos, pero en realidad da 5, da 6 minutos, da. Entonces 15 minutos. Nos reencontramos a las 18:45. Hacemos un ejercicio del Simpson para estar listo y eso sería todo. ¿Ya está? Ya. Ingresen Ya, profe. al mismo link, por si acaso, porque el mismo link nos vamos a conectar, ¿ok? Voy a cerrar la clase, si ustedes tienen que salir de la clase, porque si no igual los va a echar, y por favor no entren antes de las 18:45, cosa que entremos todos juntitos, ¿ya? ¿Ok? Listo.